Hola chicos, soy la profe Susi. En este video seguiremos resolviendo los test del libro de Deidamia, tomo 1, problemas 129 al 177. Comencemos. Un tren de 200 metros de longitud con velocidad escalar constante de 60 kilómetros por hora emplea 36 segundos para atravesar completamente un puente. La extensión del puente en metros es, supongamos que voy a dibujar el trencito. Supongamos que esto es el túnel. ¿Cuándo decimos que un tren comienza a cruzar el túnel? Cuando justo la parte frontal, o sea, la nariz, comienza a entrar en el túnel. ¿Y cuándo decimos que ya lo cruzó completamente? Cuando justo la parte trasera queda en la parte final del túnel. Es necesario establecer un sistema de referencia. Podemos colocar nuestro origen justo en la nariz del tren, esa va a ser la posición 0, y luego hay que ver dónde ya está la nariz del tren después de haber transcurrido los 36 segundos. Entonces, longitud del puente desconocida. Longitud del tren 200 metros. Por lo tanto, podemos decir que nuestro punto de referencia, que es la nariz del tren, ha hecho un recorrido de X más 200 metros en un tiempo de 36 segundos. Sabemos que la distancia recorrida es igual a velocidad por tiempo para el movimiento uniforme. Tengo la distancia recorrida de X más 200. La velocidad hay que pasar a metros por segundo esa velocidad dividiendo entre 3,6. Voy a usar en fracciones para no perder parte del resultado, para no perder decimales. 50 tercios queda la velocidad al dividirla entre 3,6 y el tiempo que es de 36 segundos. Efectuando la parte derecha de la ecuación y el 200 que pasa a restarle, nos queda un valor de 400 metros para la longitud del túnel. Nos quedamos entonces con la opción B. Vamos con el problema número 130. Este es un problema del tipo algebraico, un problema que tenemos, o sea, un estilo de problema que tenemos que aprender a hacer. Es cuestión de mucha práctica, ¿sí? Bueno, en este caso dice, una bala es lanzada verticalmente hacia arriba y alcanza una altura h. Otra segunda bala es lanzada también verticalmente con una velocidad tal que la altura alcanzada es h cuarto. Al respecto, se afirma que la velocidad de lanzamiento de la segunda en relación a la primera es. Bueno, antes que nada, es muy importante tener en cuenta lo siguiente en problemas como este, donde se pide una relación entre dos cantidades. Es cuidar cuál respecto a cuál se pide, ya que no es lo mismo que te pidan A respecto a B o B respecto a A. En este caso, llamémosle A la primera pelota, perdón, bala, y B a la segunda bala. Cada una es lanzada con su propia velocidad inicial. Entonces se pide la velocidad de lanzamiento o inicial de la segunda respecto a la primera. O sea, esta relación es la que nosotros debemos calcular. No se nos pide ni la velocidad inicial de B ni la velocidad inicial de A, sino la relación entre ellas. Comencemos entonces. Nos dice que la bala, perdón, A, llega hasta una altura h, altura máxima. Sin embargo, la B solamente llega hasta h cuarto, o sea, logra la cuarta parte de la altura máxima que A. Y esto es porque obviamente se ha lanzado con una menor velocidad. Entonces, utilicemos la ecuación de altura máxima que ya habrán visto en el material de lectura de movimiento vertical y en la parte de la explicación teórica también. Esta es la ecuación de altura máxima. Les voy a aplicar esta ecuación a ambas situaciones. Entonces, la altura máxima de A es velocidad inicial de A al cuadrado sobre 2G. Pero la altura máxima de B es h cuarto. Entonces pongo así, velocidad inicial de B al cuadrado sobre 2G. Siempre que se les comparen dos situaciones, como en este problema, traten de identificar qué tienen en común, qué variables tienen en común y despejen
variables que tienen en común para que puedan igualar el segundo término. Entonces, en este caso, G por H voy a despejar porque es común en ambas ecuaciones. Si hacia acá llevo G por H, fijémonos que esto se simplifica aquí y que este 2 pasaría multiplicando aquí. 2b sub 0b al cuadrado. Entonces tengo despejadas las variables que tienen en común y voy a proceder a igualar los segundos términos. O sea, voy a igualar b sub 0 a cuadrado sobre 2 con 2b sub 0b al cuadrado. Por una cuestión de conveniencia voy a traer este 2 por aquí y ya va a ser 4. Aquí hay un 1 invisible, ese 1 voy a dejar aquí y b sub 0 a cuadrado voy a llevar en el lado derecho o hacia el lado derecho de la ecuación para poder ir teniendo esta forma. Como esas variables, o sea, como esos valores que yo estoy buscando están al cuadrado, voy a hallarle la raíz cuadrada a ambos términos. Entonces, por aquí tenemos un medio y aquí ya tenemos b sub 0b sobre b sub 0a, que es la relación solicitada. O sea, la relación entre la velocidad inicial de b y la velocidad inicial de a es un medio. Esto significa que la velocidad inicial de b es la mitad que la velocidad inicial de a, o también se puede decir que es 2 veces menor. Por lo tanto, nos quedamos con la opción A. No te olvides que te dejo en la parte de la descripción del video el link para que descargues los apuntes de pizarra. Nos vemos en el siguiente problema. Vamos con el problema 131. En este problema ya nos metemos en el mundo del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dice, dada la ecuación horaria de la posición de un móvil, A más ct cuadrado más bt en unidades de sistema internacional, donde A, B y C son constantes positivas, la aceleración escalar del mismo es. Recordemos que en el movimiento uniformemente variado, la función de posición queda expresada por la siguiente ecuación, así. Aquí podemos notar de que el término que no contiene al tiempo, o sea, el término constante, es la posición inicial. El coeficiente, o sea, el número que está al ladito de la t, es la velocidad inicial. Y ojo con esto, el numerito que acompaña a t cuadrado no es la aceleración directamente, es la mitad de la aceleración. Entonces, a cualquier número que esté al ladito de la t cuadrado debemos igualarle con un medio a. En este caso está desordenada la ecuación, fíjense. Entonces, la c, que es el coeficiente que está al lado de t cuadrado, debo igualar con la mitad de la aceleración. Esto es lo mismo que decir que siempre debemos multiplicarlo por 2 para obtener la aceleración. Entonces, nos quedamos con la opción D de dedo. Repito, al coeficiente de t cuadrado, siempre multiplicarle por 2 para obtener la aceleración, ya sea en forma numérica o en forma algebraica. Vamos con el problema número 132. Se lanza verticalmente desde el suelo y hacia arriba un cuerpo que retorna a su punto de partida en 10 segundos. Considerando gravedad igual a 10 metros por segundos cuadrados, la altura máxima alcanzada es. Bueno, recordemos de que cuando lanzamos un cuerpo verticalmente hacia arriba, va ascendiendo, disminuyendo su velocidad, llega a una altura máxima donde instantáneamente se detiene, pero luego regresa sobre la misma vertical. Solo que por una cuestión de practicidad voy a dibujar así, pero es sobre la misma vertical, entiéndase, y retorna la pelotita o la partícula en estudio. Bueno, si a mí me dan el tiempo que tardó desde que salió hasta que retornó, ese dato de 10 segundos es el tiempo de vuelo. Si mi tiempo de vuelo es de 10 segundos, es porque el tiempo de altura máxima es de 5 segundos. Porque el mismo tiempo que tarda en subir es el tiempo que tarda en bajar cuando la partícula regresa al mismo nivel de lanzamiento. Esto no es cierto si es que la partícula ya tiene otro nivel de retorno.
La ecuación de tiempo máximo que nosotros habíamos visto en el video explicativo de la base teórica y también en el material de lectura es V sub 0 sobre G. Entonces escribo V sub 0 sobre G es igual a 5. Sabemos que la gravedad es 10, lo autoriza el problema. El 10 pasa multiplicando y tenemos un valor de 50 metros por segundo. Con este valor de la velocidad inicial podemos calcular la altura máxima alcanzada. La ecuación de altura máxima es esta. Reemplazando el valor obtenido, tenemos un valor de 125 metros. Nos quedamos entonces con la opción B de bonito. Súper bien. Nos vemos en el siguiente problema. Problema número 133. Amo este tipo de problemas. No puedo parar de disfrutar este tipo de problemas que son así algebraicos. Yo sé que cuesta, pero es cuestión de encontrarle la vuelta, chicos. Veamos, un cuerpo es lanzado verticalmente en el vacío desde el suelo. Supongamos que esto es el suelo, esta es mi pelota, le damos una velocidad inicial para que suba, si no, no sube, obviamente. Dice que a la mitad del trayecto su velocidad escalar es Vx y quiere que hallemos la expresión de la velocidad de lanzamiento, o sea, de la velocidad inicial en función a esa Vx. Bueno, yo le llamo también a este tipo de problemas por tramos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros necesitamos saber acá cuánto va a subir en total. O sea, sabemos que va a subir una altura máxima h, pero a mitad de camino, o sea, cuando ha subido h medio, va a tener alguna velocidad a la que llama Vx, que ya va a ser menor a la V sub 0, obviamente, porque a medida que asciende el cuerpo va disminuyendo su velocidad escalar. Entonces, debo buscar la manera de relacionar todas estas variables que aparecen en el problema. O sea, por un lado va a estar la altura máxima que está relacionada a la velocidad inicial, así. Pero por otro lado, debo tomar este pequeño tramo desde que partió hasta la mitad de la altura máxima. Para ese tramo yo tengo la velocidad inicial, la velocidad final en forma algebraica, pero se tiene. Y también tenemos la distancia que recorre en ese tramito que viene a ser la mitad de la altura máxima. Entonces me pregunto, ¿en cuál de todas las ecuaciones yo puedo relacionar velocidad inicial, final y distancia recorrida? En la de Torricelli. Entonces tengo que v cuadrado es igual a v inicial cuadrado menos el doble de la gravedad por la distancia vertical que recorre la partícula durante el ascenso. Bueno, a la v final le llama vx. Y esto sigo nomás igual. ¿Y cuánto es mi altura vertical recorrida hasta ese momento? La mitad de la altura máxima. Pero la altura máxima tiene su propia expresión algebraica que es esta. Y esa voy a reemplazar aquí. Entonces tengo Vx cuadrado, V sub 0 cuadrado. Fíjense que esto se puede ir. Me queda entonces la gravedad y en vez de altura máxima, V sub 0 cuadrado sobre 2G. G. Simplifico la gravedad. Entonces me queda V sub 0 cuadrado menos, y fíjense que me queda un medio V sub 0 cuadrado. Me voy aquí, sigo nomás con mi Vx cuadrado, hago términos semejantes aquí, 1 menos un medio V sub 0 cuadrado. Voy a hallar la raíz cuadrada a ambos miembros. Entonces esto me queda Vx, esto me queda V sub 0 y raíz de 2 queda con la raíz, porque no tiene una raíz exacta. Yo quiero mi V sub 0 despejar, entonces esto pasaría multiplicando. O sea, raíz de 2 por Vx sería igual a mi V sub 0, que es lo mismo que escribir V sub 0 igual a raíz de 2 por Vx. La Vx queda afuera. O sea, el factor multiplicativo es raíz de 2. O sea, V sub 0 es raíz de 2 veces la Vx. Entonces nos quedamos con la opción C. Fabuloso. ¿Les gustó? Nos vemos en el siguiente problema. Vamos con el problema número 134. También se trata del movimiento uniformemente variado. Y dice,
Un móvil se mueve siguiendo la ley S es igual a 6 más 2t más 4t cuadrado en unidades del sistema internacional. Al respecto, es correcto afirmar que durante el sexto segundo de movimiento recorre. Cuando se nos pide la distancia recorrida en un intervalo de tiempo, en este caso el sexto segundo, empieza en 5 y termina en 6. O sea, este sería el tiempo inicial y este sería el tiempo final. Siempre que se nos dé, repito, se nos pida la distancia recorrida entre dos tiempos, vamos a determinar la posición para el tiempo mayor, en este caso para 6 segundos, la posición para el tiempo menor, en este caso 5 segundos, y restar ambos resultados para tener finalmente la distancia recorrida. Procedemos a utilizar entonces esta ecuación y a reemplazar el tiempo. 6 más 2 por 6 más 4t cuadrado, perdón, olvidé reemplazar ahí, perdón. Bueno, más 4 por 6 cuadrado. Repetimos el procedimiento, pero ahora reemplazamos el tiempo por 5. Esto nos arroja un resultado de, veamos, 6 más 2 por 6 más 4 por 6 al cuadrado. Tenemos un resultado de 162 metros. Ahora vamos con el cursor simplemente y cambiamos el tiempo por 5. Y tenemos un resultado de 116 metros. Restando ambos resultados, tenemos un valor de 46 metros entonces de distancia recorrida durante el sexto segundo. Nos quedamos con la opción D de dedo. Siempre que se les dé un intervalo de tiempo con un número de orden, sexto segundo, quinto segundo, por ejemplo, el octavo segundo tiene que ser entre 7 y 8 segundos. El undécimo segundo tiene que ser entre 10 y 11 segundos. Entonces tengan en cuenta siempre que cuando se les da un intervalo de tiempo que está como número de orden, tienen que siempre tomar un número antes y el número que se les menciona. Nos vemos en el próximo problema. Problema 135. Un auto parte del reposo, acelera hasta alcanzar una velocidad de 180 kilómetros por hora en un minuto. Entonces, parte del reposo significa que la velocidad inicial es 0, que alcanza un valor de 180 kilómetros por hora, nos está dando la velocidad final del intervalo considerado. Y nos da también la duración del movimiento, que es de un minuto. Recordemos de que siempre debemos cuidar de que todas las unidades de medida sean compatibles, o sea, estén en el mismo sistema. Voy a pasar este tiempo de un minuto a segundos multiplicando por 60. Entonces tenemos 60 segundos. La velocidad vamos a dividir entre 3,6. Entonces obtenemos un valor de... ¡Hey! Perdón. 180 dividido 3,6. 50 metros por segundo para la velocidad final. Y nos pide la aceleración. Entonces pensemos en cuál de las ecuaciones de cinemática podríamos relacionar la velocidad inicial, la final y el tiempo. En la ecuación de velocidad justamente. Esta es la ecuación. Reemplazamos, esto es 0. La aceleración es lo que quiero saber y el tiempo es 60. 60 pasa a dividirle a 50 y nos arroja un resultado de... Voy a hacer acá en mi calculadora nomás ya los cálculos porque usar la calculadora, la aplicación de calculadora me va a hacer mucho más lenta y puedo cometer errores. Ahí está. 0,83 metros por segundo al cuadrado es la aceleración que hemos calculado. Nos quedamos con la opción B de bonito. Nos vemos en breve. Problema número 136.
Este es un problema de conversión de unidades de medida que según mi experiencia los chicos siempre comentan que les cuesta un poco. Bueno, veamos cuál es la técnica que vamos a seguir para realizar nuestras conversiones. Copio la unidad, o sea, las unidades de medida originales, esta que tengo que pasar a centímetro por segundo al cuadrado. Bueno, si tenemos que ver cuántas unidades de medida necesitamos cambiar, porque a veces hay algunas unidades de medida que ya permanecen como están. En este caso queremos pasar kilómetro a centímetro y minutos a segundos. Por cada unidad de medida que necesites cambiar, vas a habilitar una fracción. Luego procedemos a hacer lo siguiente. Si lo que quiero cambiar está arriba en el numerador, ya colocamos abajo para que pueda simplificarse. Del lado contrario colocamos lo que queremos que aparezca en vez de él, que es centímetros. Y luego la relación de conversión entre ellos. De kilómetro a centímetro, ¿cuántos lugares tenemos? Desde kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro. Son 5 lugares. Entonces, un kilómetro es 10 a la quinta centímetros. Luego se va kilómetro con kilómetro y se queda centímetro. Luego queremos cambiar minuto cuadrado que está abajo, entonces ya colocamos arriba, en vez de él colocamos segundo cuadrado. La relación entre ellos, que es de 1 minuto 60 segundos, pero cuidado, esta es la relación lineal entre ellos, entre ellas, porque estamos hablando de las unidades de medida. Pero como ahora hay una relación cuadrática, entonces también elevamos al cuadrado estas cantidades y ya, si estaba al cubo, elevamos todo al cubo. Bueno, ahora se va minuto cuadrado con minuto cuadrado y procedemos a calcular lo que ha quedado. Entonces tenemos 10 a la quinta dividido 60 al cuadrado. Y tengo 250 novenos centímetros sobre segundos cuadrados. Entonces ese es el factor que convierte a kilómetros por minutos cuadrados a centímetros sobre segundos cuadrados. Nos quedamos entonces con la opción A. ¿Les gustó? Nos vemos en el siguiente problema. La velocidad de un móvil es igual a 60 metros por segundo. La distancia recorrida, que representamos por delta S, ¿cierto? Al cabo de 5 minutos es. Este problema es bastante sencillo. Su única dificultad es el tema de la coherencia entre las unidades de medida. Si mi velocidad está en metros por segundo, mi tiempo tiene que estar en segundos. ¿Cómo paso de minutos a segundos? Multiplicando por 60. Entonces, estamos hablando de 300 segundos. Luego, la distancia recorrida es velocidad por tiempo. Mi velocidad es 60, mi tiempo 300 segundos. Esto me da un valor de 18.000 metros, al menos en el sistema internacional. Y a mí justamente me pide en metros. Entonces nos quedamos con la opción C. Un problema sencillo. Nos vemos en el siguiente. Un automóvil que lleva una velocidad de 90 kilómetros por hora frena y se detiene en 5 segundos. La frase se detiene significa que la velocidad final es 0. Tenemos un intervalo de tiempo de 5 segundos y nuestra velocidad inicial de 90 kilómetros por hora, que dividiendo entre 3,6 nos da un valor de 25 metros por segundo entonces para la velocidad inicial. Y quiere saber cuánto es la distancia que recorre en este tramo mencionado. Bueno, tratemos de ver. Tenemos dos ecuaciones de donde podemos sacar la distancia recorrida. Tenemos la que es velocidad inicial, distancia recorrida es igual a velocidad inicial por tiempo, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Queremos la distancia. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos el tiempo? Sí. Que no tenemos la aceleración y no puedo tener dos incógnitas en una misma ecuación. Entonces, esta no me sirve por ahora. Otra ecuación de donde podemos sacar la distancia recorrida es la ecuación de Torricelli. ¿Tenés la B final? Sí. ¿La inicial? Sí.
¿Tenés la distancia recorrida? No. ¿La aceleración? No, tampoco me sirve. Quiere decir que si encontramos la aceleración, entonces sí ya podemos calcular la distancia recorrida de cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces no tenemos otra salida más que calcular la aceleración a través de la función de velocidad. ¿Y cómo sé que tengo que usar esta ecuación? Y nos fuimos analizando todas las ecuaciones y nos dimos cuenta de que es necesario calcular la aceleración y por los datos te das cuenta qué ecuación te conviene. Si vos tenés una única incógnita en una ecuación y las demás tenés como dato, perfecto, esa ecuación te sirve. Pero si en una ecuación tenés dos incógnitas, quiere decir que tenés que conseguir otra ecuación más de donde sacar una de las variables relacionar. Entonces, velocidad 0, v inicial 25, la aceleración no sabes y el tiempo es 5. Este 25 pasa restando, tenemos 5a, esto pasa dividiendo y tenemos menos 5 metros por segundo cuadrados para la aceleración de nuestra partícula. Y ahí sí, ahí ya te puedes ir en cualquiera de las ecuaciones. Yo voy a tomar esta ecuación, voy a tomar la cuadrática para poder hallar la distancia recorrida. Entonces va a ser 25 por 5 más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y veamos qué resultado arroja esto en la calculadora. Veamos. 187,5 metros. Entonces tenemos de distancia total recorrida. Tenemos esa distancia. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Hice más. Ay, perdón. Hice más y tiene que ser menos. Perdón, no quiero borrar el video porque cuesta mucho hacer. Entonces no quiero borrar esta parte. Entonces me rectifico total en la vida real y en la clase, cuando estoy con mis alumnos en clase. Igual cometo errores de repente de distracción o de lo que sea y los chicos me avisan. Entonces, 62,5 yo cargué más en la calculadora y debía ser menos. Entonces nos quedamos con la opción B de bonito. Espero que no te haya desmotivado el hecho de que cometí un pequeño errorcillo. Sí, fue por cargar mal en la calculadora. De hecho, también ustedes tienen que tener mucho cuidado con el tema de la calculadora. Sí, muchas veces escribimos todo bien, entendemos todo bien, pero en una pequeña distracción cargamos mal y se va al mazo nuestro resultado. Bueno, nos vemos en breve con el próximo problema. Bueno, ojo que aquí tenemos un enunciado que tenemos que utilizar para resolver los problemas 139, 140 y 141. Y dice así, un móvil parte del reposo, velocidad inicial 0. Se mueve en una carretera rectilínea con movimiento acelerado. Recorre una distancia de 120 metros en un tiempo de 60 segundos y se pide primeramente el módulo de la aceleración. Por los datos que tenemos que tratar de ver cuál de las ecuaciones de cinemática nos conviene. Si nos conviene la función de velocidad, que es esta, la función de Torricelli o la función de distancia recorrida. Analicemos. Nosotros queremos la aceleración y tenemos velocidad inicial y tenemos distancia recorrida. Por lo tanto, se nota que esta es la ecuación que nos conviene. Entonces veamos, distancia recorrida es igual a velocidad inicial por tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta distancia es 120. Todo este término desaparece. Gente, la t también desaparece. Vi muchas veces, vi varias veces un error terrible que anulan, hacen desaparecer b sub 0 y le dejan a la t. No, por favor, desaparece todo el término porque 0 por t es 0. Entonces me quedo con medio a t cuadrado nomás. Un medio a que desconozco y el tiempo al cuadrado. Bueno, 120 es igual a, ahí tengo que 60 cuadrado dividido 2 o multiplicado por un medio es 1800a. 1800 pasa a dividirle a 120
Y tenemos una aceleración expresada en fracciones como 1 sobre 15 metros por segundo al cuadrado. A simple vista no tenemos ningún resultado con este valor. Sin embargo, el resultado está disfrazado y busquemos una fracción equivalente a esta fracción y es 3 sobre 45, que simplificando es lo mismo que 1 sobre 15. Nos quedamos entonces con la opción C. Veamos el siguiente problema que también se refiere a este enunciado. En el problema 140 se nos pide la velocidad de la partícula anterior, ¿verdad? El 139, a los 10 segundos. Recordemos que el móvil parte del reposo. Se nos pide la velocidad. La aceleración salía 1 sobre 15 y el tiempo en este caso es de 10 segundos. Esto nos arroja un valor de 2/3 metros por segundo. Pero si se dan cuenta no tenemos ningún valor que sea 2/3, al menos no como metros por segundo. Entonces vamos a pasarlo a kilómetros por hora para ver qué resultado nos arroja. Y nos da un valor de 2,4 kilómetros por hora. Entonces otra vez el resultado estaba disfrazadito. Nos quedamos entonces con la opción E. Y por último, para ese enunciado, nos pide el gráfico que mejor representa a la velocidad en función del tiempo. Recordemos de que en un movimiento acelerado como este, la velocidad tiene que ir aumentando desde cero porque decía parte del reposo. Por eso es que elegimos B. Tiene que ser una función lineal, tiene que ser una línea recta o que va subiendo o que va bajando, pero en este caso tiene que ascender desde cero. Esta no puede ser porque en este caso la velocidad iría bajando. Esta no puede ser porque es una parábola. Esta no puede ser porque si bien es cierto va aumentando, no empieza desde cero. Y esto significaría que la velocidad es constante. Entonces nos quedamos con la opción B de bonito. Nos vemos en breve. Bueno, aquí tenemos otro enunciado que también es válido para varios problemas, para 142, 143 y 144. Observemos que tenemos una tabla donde se indican las velocidades de una partícula en función del tiempo. Fíjense que para 0 segundos, o sea, al inicio tenemos una velocidad de 2 metros por segundo. Esa velocidad que es para 0 segundos, esa es la velocidad inicial, 2 metros por segundo. Luego vamos teniendo varios tiempos, varios instantes y varias velocidades. Bastaría con que tomen una de las velocidades cualquiera con su tiempo correspondiente para poder calcular la aceleración de la partícula, porque como la aceleración del movimiento variado es constante, entonces no importa qué intervalo tomes, si tomas de 0 segundos a 3 segundos, o de 1 a 3, o de 2 a 5, debería salir o darte el mismo resultado para la aceleración. Entonces, tomé estos datos desde el inicial hasta los 3 segundos. Para ese intervalo considerado, escribo la ecuación. Tengo 14 por aquí, 2 por aquí, aceleración desconocemos y el tiempo de 3 segundos. El 2 pasa restando, 14 menos 2 es 12. Tengo 3a por aquí, pasa dividiendo, 12 dividido 3 y tenemos una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, porque era necesario tener la aceleración para poder escribir la función de velocidad. Ahora sí, escribimos la función de velocidad, pero reemplazando solamente las constantes del movimiento, que son b sub 0 y a. No se reemplaza la b final ni el tiempo. Entonces tenemos 2 más 4t. Ahí está. Esa es una función. Cuando te pide la función de velocidad, te está pidiendo la ecuación y no un valor, sino una ecuación. Nos quedamos entonces con la opción D de dedo. Luego pide la distancia recorrida en 10 segundos. La ecuación que relaciona distancia recorrida con el tiempo es esta. B sub 0t más medio a t cuadrado. Veamos, reemplacemos 2 por 10
más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y veamos esto, qué resultado nos arroja. 2 por 10 más 0,5 por 4 por 10 cuadrado. 220 metros entonces de recorrido en esos 10 segundos. Nos quedamos con la opción E de elefante. Finalmente nos pide determinar el tipo de movimiento, clasificar el movimiento. ¿Es uniformemente acelerado? Sí, ahí ya tenemos, porque la velocidad está aumentando en la misma cantidad en intervalos de tiempos iguales. Uniforme no es porque entonces la velocidad tenía que ser constante en módulo. Regresivo acelerado. Para que sea regresivo, la velocidad tenía que considerarse de valor negativo. Uniformemente retardado, para que sea retardado, tenía que estar disminuyendo el módulo de la velocidad. Regresivo y uniformemente retardado, no, ya dijimos que es acelerado porque aumenta la velocidad. Nos quedamos con A. Veamos el siguiente problema. Dada la ecuación horaria de la posición escalar de un móvil, ahí lo tienen, S es igual a menos 10 más 5t, entonces es correcto afirmar que pasa por el origen en el instante. Fíjense, ¿qué dato me da? Pasa por el origen. ¿El origen qué es? Posición 0. ¿Y qué quiere saber? Quiere saber el tiempo. Entonces reemplazo lo que tengo y despejo lo que no tengo. En este caso el 10 que pase hacia acá sumando, el 5 dividiendo y tenemos entonces un tiempo de 2 segundos. Nos quedamos con la opción A. Vamos con el problema 146. Un móvil se mueve según la ley S es igual a 6 más 2t en unidad de sistema internacional y quiere saber después de 6 segundos cuál es la distancia recorrida. Por la forma que tiene la función de posición podemos asegurar de que es un movimiento uniforme. Y en el movimiento uniforme para hallar la distancia recorrida basta con multiplicar la velocidad por el intervalo de tiempo, la duración de lo que te pide. En este caso, el numerito que acompaña a t lineal, esa es la velocidad escalar. Ya tengo entonces. Por el tiempo que es de 6 segundos. Entonces tenemos una distancia de 12 metros. Esto, por ejemplo, no podemos hacer en el movimiento variado, porque en el movimiento variado la distancia que recorre la partícula en cierto intervalo de tiempo va cambiando de acuerdo a qué intervalo tomaste. O sea, por más que vos vayas tomando intervalos de 2 segundos, por ejemplo, no es lo mismo tomar un intervalo de 2 segundos entre 2 y 4 segundos que entre 8 y 10, porque la partícula se va moviendo o cada vez más rápido o cada vez más lento, según sea acelerado o retardado. Pero en el movimiento uniforme sí tienen el permiso de hacer directamente velocidad por la duración para la distancia recorrida. Siguiente. Si la ecuación horaria de la posición escalar de un móvil es, y nos da la función, la aceleración escalar del mismo es. Recuerden que al coeficiente de t cuadrado debemos multiplicarlo por 2 para obtener la aceleración. Entonces tenemos una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. Nos quedamos con la opción D de dedo. El test número 148 es un tema teórico. Veamos qué dice. En un movimiento rectilíneo se afirma que necesariamente varía la velocidad. Recordemos algunas cuestiones. El hecho que te diga que es rectilíneo, lo único que te está diciendo es que se mueve en línea recta, te está dando información acerca de su trayectoria, pero no te dice absolutamente nada acerca del módulo de su velocidad. Sí sabes que si es rectilíneo, la dirección y sentido de su velocidad se va a mantener constante, pero no sabes qué pasa con el módulo. Entonces, solo puedes decir que la dirección de la velocidad es constante, no puedes decir nada acerca del módulo. Dice, varía el módulo de la velocidad, no puedes asegurar, no puedes saber. No varía la dirección de la velocidad. Eso es cierto, porque siempre, por ejemplo, en este ejemplo que puse, es horizontal a la derecha siempre. Al ser rectilíneo no varía la dirección, gente. El móvil recorre espacios desiguales en tiempos iguales y no podés saber, no podemos saber si recorre espacios iguales en tiempos iguales o
Lo contrario, porque no tenemos las características de la velocidad, de si varía o no su módulo. El móvil no posee aceleración y no puede saber qué tal que es un rectilíneo pero variado. Luego dice que las opciones B y D satisfacen. Mentira, solamente nos quedamos con la opción B de bonito. Entonces nos quedamos con B. Siguiente problema. Se lanza verticalmente desde el suelo y hacia arriba una partícula de masa m, alcanzando una altura máxima de 125 metros. La rapidez media del trayecto en metros por segundo es, recordemos que rapidez media significa toda la distancia que recorre la partícula y todo el tiempo que le llevó a hacer ese movimiento. Si nosotros tenemos la altura máxima alcanzada, ya tenemos la distancia recorrida. La altura máxima es tu distancia recorrida. Necesitamos saber en qué tiempo hace esto. Entonces, estamos hablando de Tmax. Pero para Tmax o para tiempo máximo, yo necesito calcular la velocidad inicial. Entonces, veamos. Si yo tengo la altura máxima, que es v sub 0 cuadrado sobre 2g, entonces puedo calcular la velocidad inicial haciendo 2gh y el cuadradito pasa radicando. Entonces hago 2 por 10 por 125 y de ahí obtenemos un valor de 50 metros por segundo como la velocidad inicial. Con eso voy a calcular el tiempo máximo, el tiempo que tardó en hacer esto, que es de 5 segundos. Y ahí entonces promediando tenemos una rapidez media de 25 metros por segundo. ¿Tenemos esa opción? Sí, tenemos esa opción. Siempre verificar en qué unidad de medida o en qué sistema te pide el resultado, porque a veces nos apuramos, ya marcamos algo y había sido, decía que quería en kilómetros por hora, por ejemplo, para este caso. ¿Ok? Bueno. Problema 150. Se deja caer un cuerpo de 100 gramos de masa desde una altura de 20 metros. La frase se deja caer significa que la velocidad inicial es cero. La altura desde donde cae es la altura inicial. Yo al menos le llamo I sub 0 a la altura inicial, le llamo I a la altura en algún instante dado. Sé que muchos libros y muchos profesores usan la H como altura y está bien, está súper bien. Ambas cosas están bien. Entonces nosotros ya tenemos la altura inicial que es de 20 metros. Y quiere saber la velocidad después de un segundo. Analicemos. Cuando el cuerpo cae, la ecuación de velocidad podemos tomarla así. Y es un movimiento acelerado. Como v sub 0 es 0, desaparece. Tengo la gravedad y tengo el tiempo. Finalmente, la velocidad después de un segundo de movimiento es de 10 metros por segundo. Y nada, finalmente esto fue un distractor. No sumó nada, o sea, no colaboró nada en mi ecuación. Y de hecho hay que acostumbrarse a eso. O sea, no siempre todos los datos que se te dan vas a usar. En la mayoría de los casos sí, pero hay casos especiales donde se le ponen distractores, porque justamente si el alumno maneja bien el concepto, maneja bien la idea, entonces tiene que identificar si algún dato le está sobrando, está de más. Ok, seguimos. 151. Tenemos una ecuación de posición, corresponde al movimiento variado, nos damos cuenta porque es una función cuadrática, y nos pide ver cuál es la opción correcta. La trayectoria seguida es curvilínea. No. Recuerden que conocer la función de posición de una partícula o incluso conocer el gráfico de la posición no me da información acerca de la trayectoria. Eso hay que meter en la cabecita. Fíjense que me pide saber la aceleración ahora. El factor que acompaña a t cuadrado debes multiplicar por 2 para que sea tu aceleración. Y eso me da 0,8 para la aceleración. Y esto es
0,2. Por lo tanto, no es la aceleración ese valor. Es acelerado. Fíjense, analicemos los signos de la velocidad inicial. Esta es la velocidad inicial. Es negativa. Tu aceleración es positiva. Cuando la velocidad y la aceleración tienen signos contrarios, el movimiento es inicialmente retardado, aunque en algún momento este se va a detener y va a cambiar de sentido y ya va a ser acelerado, pero inicialmente es retardado, no es todo el tiempo acelerado. A los 50 segundos pasa por el origen, entonces lo que puedo hacer es comprobar eso. Le reemplazo ese tiempo a la función de posición y a ver si sale 0. 40 por 50 más 2 quintos por 50 al cuadrado y veamos cuánto nos arroja esto. 16 menos 40 por 50 más 2 quintos por 50 al cuadrado. Va pasando por la posición menos 984 metros, ya no pasa por el origen. Por descarte ya nos quedamos como esta, pero veamos. ¿Cómo yo puedo saber cuándo la partícula se detiene? Con la función de velocidad. Y a partir de la función de posición, yo puedo construir la función de velocidad. ¿Por qué? Porque la función de posición tiene todos los elementos que yo necesito para construir esta función. La velocidad final se reemplaza por 0, porque cuando se detiene su velocidad es 0. La inicial es menos 40 por dato de la función. Tu aceleración es 0,8 y veamos cuánto sale el tiempo. Entonces 40 por aquí, luego el 0,8 pasa dividiendo y tenemos un tiempo de 50 segundos. O sea, es verdad que a los 50 segundos se detiene instantáneamente. Nos quedamos con la opción E de elefante para el 151. El problema 152 nuevamente es un problema algebraico y de un lanzamiento vertical. Un móvil A es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad VA y llega a una altura HA. El segundo cuerpo V también es lanzado verticalmente con otra velocidad V sub V y alcanza una altura H medio. Y quiere saber las relaciones entre las velocidades. Ya hicimos un problema como este anteriormente. Entonces, partícula A tiene cierta velocidad inicial VA, otra partícula tiene otra velocidad inicial V sub V. Esta llega más arriba. Esta llega hasta una altura máxima HA. Y esta solo llega a la mitad, porque tiene una menor velocidad inicial. Porque a mayor velocidad, mayor altura máxima, obviamente. Entonces, voy a escribir la ecuación de altura máxima para cada uno. Para la partícula A, su altura máxima sería velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Y para B, su altura máxima es h medio. Y sería v sub v al cuadrado sobre 2g. Y ahí tenemos que empezar a buscar ventajas algebraicas que se puede simplificar, despejar. Acuérdense de que si se te comparan dos situaciones, siempre tenés que tratar de encontrar qué tienen en común y despejar esas cosas en común para poder igualar. Entonces, en este caso, por ejemplo, aprovechemos que 2 con 2 ya se puede simplificar. Y voy a aprovechar que GH sería lo que tienen en común. GH sería entonces lo que tienen en común. Entonces procedemos a igualar los segundos miembros. V sub a cuadrado sobre 2, V sub B cuadrado. Le hallamos la raíz a ambos lados, entonces me queda VA sobre raíz de 2, V sub B. ¿Qué yo quiero? Acuérdense que a la hora de establecer una relación numérica hay que cuidar cuál respecto a cuál se pide, cuál va primero. A tiene que estar arriba y B abajo. Entonces, raíz de 2 voy a llevar aquí multiplicándole al 1 invisible que tiene B sub B como coeficiente y B sub B baja. BA sobre BB va a ser igual a raíz de 2.
Raíz de 2 es la relación buscada. Nos quedamos con la opción A. Vamos con el siguiente problema. Si tienen alguna duda, si ustedes quieren hacer consultas cortitas, que sea fácil de responder, o sea, cortito de responder, me pueden contactar. Ustedes tienen mi número de WhatsApp, que está al inicio de cada video. También les pido que puedan compartir con sus amigos, parientes, tanto mi canal de YouTube como mi cuenta de Instagram también, para que de esa manera podamos llegar a más jóvenes con los contenidos de física. Se lanza desde el suelo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. Retorna al punto de partida después de t segundos. El módulo del vector aceleración media es. Resulta ser que la aceleración es constante en todo el trayecto de la partícula, ¿sí? En todo el trayecto, nunca cambió. Entonces la aceleración media va a ser siempre aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad, la única aceleración que actúa sobre un cuerpo una vez que se lo libera en el aire. Es así una cuestión teórica nomás. Para el 154, la altura máxima alcanzada por una partícula es de 45 metros. Y quiere saber la velocidad inicial de lanzamiento. Nosotros tenemos una ecuación de altura máxima que es velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Procedemos a reemplazar todos los valores. 2 por 10, esto es 20. 20 pasa a multiplicarle a 45. Tenemos un valor de 900, entonces para b sub 0 cuadrado. El exponente pasa como raíz y finalmente tenemos un valor de 30 metros por segundo para la rapidez inicial o velocidad de lanzamiento. Nos quedamos con la opción B. Vayamos con el siguiente problema. 155. Un cuerpo cae libremente en un lugar de la Tierra donde la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Al cabo de 3 segundos quiere saber cuál es su velocidad y cuál es la distancia recorrida. Bueno, el cuerpo cae libremente, o sea, cae desde el reposo, su velocidad inicial es 0. Nosotros no sabemos desde qué altura cae, pero no nos importa para lo que estamos queriendo hacer. Bueno, la ecuación de velocidad cuando el cuerpo cae es esta y la ecuación de distancia recorrida es esta. Por lo tanto, como parte del reposo, desaparece ese término y nos quedamos con gravedad por tiempo. El tiempo es de 3 segundos. Entonces tenemos 30 metros por segundo para el módulo de la velocidad. Vamos con la distancia recorrida. Todo este término desaparece porque la velocidad inicial es 0. La t también desaparece porque 0 por t es 0. Y nos quedamos con medio gt cuadrado. Medio gt cuadrado. Entonces, esto es 5, esto es 9, multiplicando son 45 metros. Hay que cuidar siempre en qué orden pie la velocidad y luego la distancia, aunque nos da luego las unidades de medida. 30 y 45. Nos quedamos con la opción E. Bueno, vamos con el problema 156. Una piedra se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 16 metros por segundo, el tiempo que dura en el aire. En el material de lectura que yo he preparado sobre movimiento vertical tienen todas las ecuaciones particulares del problema. El tiempo de vuelo sería el tiempo que un cuerpo tarda en ir y volver al mismo nivel de lanzamiento. Solo, ojo, esta ecuación solo la pueden utilizar si la partícula empieza en cierto nivel, a cierta altura, y retorna a ese mismo nivel.
No va a ser válido, por ejemplo, si la pelota ya empieza en un edificio, va subiendo y luego cae al suelo. En este caso, no. Bueno, nosotros ya tenemos la velocidad inicial y queremos el tiempo de vuelo. 2 por 16 sobre 10. Y me daría un tiempo de vuelo de 3,2 segundos. Nos quedamos con la opción D de dedo. 157. Si la ecuación horaria del movimiento de una partícula está dada por se puede afirmar que el movimiento es retardado. Para clasificar el movimiento en retardado o acelerado, miremos el signo de la velocidad inicial, es negativa. Acuérdense que el numerito que está al lado de t lineal es la velocidad inicial. Y aquí está la mitad de la aceleración, pero el signo es lo que nos interesa. Entonces es retardado porque tienen signos contrarios. Por lo menos inicialmente es retardado porque sabemos que después se va a detener y va a cambiar de sentido y ya va a ser acelerado. Entonces este ya es un candidato. La aceleración del movimiento es 2 metros por segundo a la menos 2. No, es 4 metros por segundo al cuadrado. La velocidad inicial es menos 16. No, es menos 8. La partícula se detendrá a los 1 segundos. Para poder saber si se detiene a los 1 segundos, debo construir la función de velocidad y reemplazar la v final por 0. Mi v sub 0 es menos 8, mi aceleración es 4 y el tiempo es lo que quiero. 8, 4t, pasa dividiendo y a los 2 segundos se detendría. Entonces es mentira que se detiene a los 1 segundos. Y hay otro que dice que las opciones A y B satisfacen. Mentira, solamente la opción A satisface. Nos quedamos entonces con la opción A para el problema 157. Bueno, para el problema 158 dice, un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba alcanza una altura máxima y retorna al suelo empleando un tiempo de 10 segundos, o sea, se va y regresa al mismo nivel de lanzamiento en 10 segundos. Entonces, ese tiempo que me da es el tiempo de vuelo, considerando la aceleración de la gravedad igual a la velocidad de lanzamiento. Bueno, el tiempo de vuelo tiene su ecuación para niveles iguales, recuerden, 2v sub 0 sobre g. Reemplazamos el tiempo, la aceleración de la gravedad y tenemos un valor de 50 metros por segundo. Siempre verificar, chicos, otra vez en qué sistema pide el resultado. Entonces, 50 metros por segundo. Veamos un siguiente problema. Bueno, 159. Un cuerpo cae libremente desde la cima de un edificio de 100 metros de altura. La altura del edificio viene a ser la I sub 0, la altura inicial. Dice cae libremente, por lo tanto velocidad inicial es 0. Al llegar a la mitad del edificio tendrá una velocidad de... Si la altura total era de 100 metros, entonces al llegar a la mitad de la altura máxima, o sea, de la altura inicial, habrá recorrido una distancia o habrá caído una distancia de 50 metros. Y se pide saber la velocidad. Si yo tengo la velocidad inicial, quiero la final de ese tramo y ya tengo la distancia recorrida, la ecuación más conveniente es la ecuación de Torricelli para no involucrarle al tiempo, porque no tenemos ni como dato ni tampoco se nos pide. Entonces yo quiero la v final. Este término desaparece, me quedo con el doble de la aceleración de la gravedad por la distancia recorrida. Este cuadradito pasa como raíz y tendríamos 2 por 10 por 50 y la raíz cuadrada de eso. 31,62 metros por segundos. No olviden dejarme sus comentarios, chicos, si les sirvió mi video, que lo hago con mucho cariño para ustedes como un pequeño aporte a la población joven de nuestro país. La distancia total recorrida por una partícula lanzada verticalmente hacia arriba es de 90 metros. Ojo, que el total es 90, o sea, se fue y vino en total 90. Quiere decir que subió hasta 45 metros de altura.
porque recorrió 90, 45 de ida y 45 de venida. Entonces, como nosotros tenemos la ecuación de altura máxima y ya pudimos deducir el valor de esa altura máxima, reemplazamos los valores y ya podemos obtener, esto es 20, pasa multiplicando, sería 900 v sub 0 cuadrado. Ese cuadradito pasa como raíz y tenemos un valor de 30 metros por segundo. Me disculpo también por la letra, por el orden, porque yo no soy ni ordenada ni no tengo letra linda, pero tengo buen corazón y quiero resolver para ustedes estos problemas. Y eso es lo que cuenta. Bueno, 161. El gráfico de la figura representa la velocidad de un móvil en función del tiempo. Bueno, recordemos primeramente algunas cuestiones. Si el gráfico de velocidad es una línea recta horizontal, quiere decir que el movimiento es uniforme. Si es una línea recta no paralela a los ejes, o sea, es oblicua o sube o baja, entonces estamos hablando de un movimiento variado. Y una cuestión, la pendiente de la recta indica el valor de la aceleración. Entonces, cuanto más pendiente tenga la recta, mayor es la aceleración. O sea, si vos tenés una recta así versus una que está así, entonces la segunda tendría una mayor aceleración. Voy a llamarle A y B. En ese caso, la aceleración de B sería mayor que la aceleración de A, la que está más parada, vamos a decir, la que está un poquito más vertical. Bueno, observemos entonces aquí tenemos un gráfico que va subiendo en la zona positiva de la velocidad, quiere decir que el tramo A es un tramo acelerado, el tramo B es horizontal, es un movimiento uniforme, este es un variado, pero acelerado. Y este también es variado acelerado otra vez. Variado acelerado porque nuevamente va subiendo. Bueno, y dice, en el trecho A, la trayectoria es rectilínea. Recuerden, conocer las funciones o los gráficos de un movimiento no te da información acerca de la trayectoria. En el trecho A, la aceleración es mayor que en C. Y no podemos saber porque tendríamos que tener números para poder comparar las pendientes, poder calcular las pendientes y juzgar cuál es mayor. Entonces, no hay suficiente información para comparar las aceleraciones. En el trecho B, la aceleración escalar es nula. Eso es cierto. La distancia recorrida es mayor en el trecho C. Y podría ser porque el área bajo el gráfico me indica la distancia recorrida. Y según se nota, el área por debajo del gráfico C es mayor. Entonces podríamos decir que también la distancia recorrida en el trecho C es mayor. Como solo podemos marcar una respuesta y tenemos una que le involucra a C y D, marcamos la opción E, la que le engloba a ambas. Problema 162. La ecuación horaria de cierto movimiento está dada por la forma que tiene la función, es una función lineal en t, ya sabemos que es un movimiento uniforme. Bueno, en relación al movimiento se afirma que la trayectoria seguida es una recta. No podemos saber la trayectoria conociendo la función. La aceleración escalar es, no hay aceleración en este movimiento, al menos no escalar, al menos no aceleración escalar. ¿Es progresivo? No, porque su velocidad tiene signo negativo, lo que significa que es regresivo. Recordemos que el que está al lado de t es la velocidad. ¿Es retardado? No, no se está hablando acá de retardado ni acelerado porque es un movimiento uniforme. Entonces, lo único que podemos asegurar bien al ver la función es que es uniforme. Y podríamos decir también si es progresivo o regresivo. En este caso, regresivo. Como no teníamos entre las opciones, nos quedamos con el uniforme. Es un tema teórico. 163. Un cuerpo que cae libremente recorre en el primer segundo un cuarto de su altura máxima. O sea, parte del reposo, cae durante un segundo y su distancia recorrida
es la cuarta parte de su altura total. Es correcto afirmar que la altura total, y nos pide la altura total. La ecuación que nos relaciona estas variables es esta. Altura que cae una partícula desde el reposo es así. Como parte del reposo, todo este término desaparece. Esto es h sobre 4. Y esto es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El 4 pasa multiplicando y tenemos un valor de 20 metros para la altura total que recorre la partícula. Nos quedamos con la opción B de bonito. Problema 164. Amo este problema. No paro de disfrutar cuando veo este tipo de problemas algebraicos. Me encantan. Y a vos también te va a encantar una vez que le encuentres la vuelta. ¿Durante qué tiempo un cuerpo que cae libremente, sin velocidad inicial, pasa el enésimo centímetro de su trayecto? Bueno, resulta ser lo siguiente. Supongamos que la partícula empieza en esa, voy a poner un sistema de referencia vertical, voy a poner el eje X también acá. Bueno, vamos a ir hablando de distancias que va recorriendo mi particulita. Va cayendo, va cayendo. El primer centímetro que cayó es este. Después ya sería el segundo centímetro, el tercer centímetro, el enésimo centímetro para generalizar. Entonces este es el primero, el segundo, el tercero, bla, 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 el enésimo segundo. Ok, pero vos querés saber solamente el pedacito, o sea, en el enésimo, entre este y este. En este intervalo chiquitito querés saber. Entonces, si este punto que estoy marcando acá es el, o sea, es el centímetro n, hasta uno antes yo quiero hallar. Entonces es hasta n menos 1. Entonces, desde acá hasta acá, ¿cuánto cayó? Cayó n menos 1 en un tiempo t1. Y luego, aparte, voy a calcular una distancia n, ¿cuánto cayó en un tiempo 2? Y si yo resto estos dos tiempos, o sea, si yo sé cuánto tardó en caer n y cuánto tardó en caer n menos 1, yo puedo restar estos dos tiempos y poder saber cuánto duró este intervalito de n menos 1 hasta n, ¿sí? Entonces, la ecuación que hay que utilizar cuando v sub 0 es 0 para una distancia que cae la partícula es así. Esto es solo si v sub 0 es 0. Apliquemos esto para n y apliquemos para n menos 1. Pero como yo quiero el tiempo, voy a despejar ya el tiempo. 2 por delta i sobre g raíz. Esa sería la ecuación que voy a usar. Para t1, la distancia recorrida es n. Entonces reemplazo delta i por n, que es la distancia que cayó. Luego voy a hacer para t2 la misma ecuación, pero ahí la distancia recorrida es n menos 1 y sobre g. Y cuidado que mi tiempo mayor va a ser T1, entonces voy a cambiar, perdón, T2, porque tarda más en caer N que en caer N-1 y T1. Ahora, la duración, el intervalo va a ser el tiempo mayor menos el tiempo menor, o sea, tenemos que restar ambos tiempos. Y aquí el álgebra lo que va a estar un poquito forzadito. 2n sobre g menos 2n menos 1 sobre g. Sacamos como una especie de factor común para ir adaptando nuestro resultado a las opciones. Sacamos factor común 2 sobre g raíz. Y me queda, si yo saco 2 sobre g, me va a quedar raíz de n y en el otro me va a quedar raíz de n menos 1. Y ahí está. Esa es la expresión para la duración del enésimo centímetro que cae la partícula. Y nos quedamos con la opción C. ¿Ok? Es un poquito complejo, ¿verdad?
Pero como les dije, hay que acostumbrarse a los temas algebraicos, ¿sí? Hay que tratar de tener habilidad con el álgebra. Problema 165. Un cuerpo cae libremente en el vacío, recorriendo una distancia d en el cuarto segundo de su movimiento. Hallar el valor de d en metros. Ojo con esto, chicos. Voy a representar la partícula que viene cayendo, cuya velocidad inicial es cero, porque dice cae libremente. Va cayendo, 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 cayendo. Y dice en el cuarto segundo. Recuerden que cuando les da un número de orden, así el cuarto, el quinto, el octavo, siempre tienen que hallar la distancia que cae en ese tiempo, que es el 4, pero también hay que hallar la distancia que cae un segundo antes. ¿Por qué? Porque nosotros queremos entre 3 y 4 segundos la distancia recorrida. Entonces hay que restar ambos resultados. Ok, entonces la ecuación para hallar distancia que cae una partícula desde el reposo es un medio gt cuadrado. ¿Sí? Si tienes dudas acerca de la base teórica, las ecuaciones del movimiento vertical, te invito a que busques uno de los videos en donde explico la introducción teórica del movimiento vertical y también en la descripción del video tiene que estar un link para descargar los apuntes, ¿sí? Bueno, vamos entonces por aquí. Voy a aplicar esa ecuación para 4 segundos. Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí tengo 80 metros. Aquí tengo 45 metros. Restando ambos resultados, tengo la distancia que cayó en ese intervalito nomás. Y es de 35 metros. Entonces, supongamos que en 3 segundos, ¡boom!, cayó hasta aquí. Cayó una distancia de 45 metros. Ese era en 3 segundos, perdón. Y si controlo, si en vez de 3 segundos controlo en 4, ya cayó 80 metros. Pero nosotros queremos saber esta partecita nomás. Desde cuando el reloj marcaba 3 segundos hasta que el reloj marcaba 4 segundos. ¿Me explico? Bueno, nos quedamos entonces con la opción B de bonito. Y ojo que alguien marcó primero 80 acá, pero esta es la foto nomás de un libro ya usado. No confundan, gente, distancia que cae en 4 segundos con distancia que cae en el cuarto segundo. Recuerden que siempre que les da un número de orden es un intervalito de un segundo nomás, entre 3 y 4 segundos en este caso. Bueno, vamos con el siguiente problema, que tenemos que terminar esta tanda de problemas. Chicos, les pido nuevamente que puedan ayudarme compartiendo los videos y pidiéndole a sus amigos y parientes que se suscriban a mi canal y también a seguirme en mi cuenta de Instagram, que también está con el mismo nombre, Susi Physics. Así estoy en Instagram y así también en YouTube. Un móvil parte del reposo. Acelera hasta alcanzar una velocidad de 108 kilómetros por hora. Mantiene esa velocidad durante un tiempo equivalente al doble del tiempo empleado durante el tiempo acelerado. Se pide determinar la rapidez media de todo el trayecto. Este problema se puede enfrentar, resolver de dos maneras. Una es de manera algebraica y otra es por el método gráfico. Me voy a ir por el método gráfico esta vez. Voy a, hey, a ver, bueno, voy a insertar un gráfico ahí que va a ser velocidad en función del tiempo y voy a seguirle el ritmo que me dice el problema. Fijémonos que dice, parte del reposo, entonces la velocidad inicial es cero. Acelera hasta alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por 108, perdón, cualquier cosa dije. 108 kilómetros por hora. Eso corresponde a 30 metros por segundo. Voy a usar en metros por segundo. O sea, sube desde cero hasta ahí. Y sabemos que en el variado tengo que inclinar así mi gráfica. Luego, ¿qué sucede? Que esa velocidad mantiene constante durante el doble de tiempo que la parte acelerada. O sea, si en esta parte
tardó un tiempo t. Esta parte tardó 2t, pero ojo, ya estaba en t y tardó otra vez 2t, entonces ya llegamos a 3t. Ojo con eso, la duración acá es 2t, pero yo ya estaba en t, entonces termina en 3t. Y se pide la rapidez media de todo el trayecto. Recordemos que la rapidez media de todo el trayecto es la distancia total recorrida y el tiempo total utilizado. Nosotros vamos a conseguir acá, nuestro tiempo total es 3t. Y hay que conseguir la distancia total y por área vamos a calcular. Por eso es que me quise ir por el método gráfico. Entonces, yo tengo que calcular el área de este trapecio. Va a ser algebraico porque los tiempos no tengo en forma numérica. El área de un trapecio que era igual. Base mayor más base menor por altura sobre 2. ¿Cuál es tu base mayor? 3t. Porque es toda esta parte, ¿verdad? De abajo. Tu base menor es esto y esto mide 2t. Tu altura viene a ser esa velocidad de 30 y sobre 2. Entonces el área, que es tu distancia total recorrida, adentro tengo 3t más 2t, 5t. Y 5t por 15 es 75t. Esa es tu distancia total recorrida en forma algebraica. Llevamos acá 75t, t se va con t, y te queda 75 sobre 3, que es 25 metros por segundo. Entonces, esa es la rapidez media de todo el trayecto. Nos quedamos con la opción C. Entonces, repito, utilicé el método gráfico para resolver este problema. Primero, como sube de 0 a 30, tuve que inclinar así de esa manera la parte azul y después ya se mantuvo constante. Y tenés que acordarte de la propiedad de los gráficos, que el área bajo el gráfico nos da la distancia recorrida. Bueno, espero que se haya entendido este problema. Tenés que revertir nomás, tenés que retroceder el video y tratar de ver varias veces hasta poder comprender bien. Me dejas en los comentarios tu opinión acerca de este problemita. Problema 167. Una partícula se mueve según la ley, nos da la ecuación de posición. Respecto a esta situación, es correcto afirmar que la partícula cambiará de sentido de su movimiento a los... Bueno, antes que nada, recordemos unas cuestiones básicas. El cambio de sentido se da cuando la partícula se detiene, o sea, su velocidad es cero. Y esto solo sucede en los retardados. Los movimientos acelerados nunca cambian de sentido, solo los retardados. Entonces, analicemos la clasificación del movimiento. Analicemos el signo de la velocidad inicial y de la aceleración. Recuerden que el numerito que está al lado de t lineal es la velocidad inicial y es positiva. La aceleración es, o sea, la mitad de la aceleración está al lado de t cuadrado, pero su signo ya podemos rescatar, también es positivo. Entonces estamos hablando de un movimiento acelerado. Ya no necesitamos seguir con esto. Directamente por teoría podemos decir que un movimiento acelerado nunca cambia de sentido. Si fuese retardado, teníamos que construir la función de velocidad, reemplazar la v final por cero y despejar el tiempo. Pero repito, eso solo en los retardados. Ok, seguimos. 168. Se lanza verticalmente un cuerpo hacia arriba desde la cima de un edificio. O sea, así. Ver, así, así, así. Bueno, esto va a subir, 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 bajar, 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 hasta el suelo. La altura inicial es la altura del edificio y eso es lo que nos pide el problema. Nuestra velocidad inicial es de 20 metros por segundo y la altura final es cero porque el suelo tiene altura cero. Y ya nos da el tiempo de vuelo o duración de ese movimiento. Bueno, la ecuación que me relaciona la altura inicial, la altura final, el tiempo, la velocidad inicial es la ecuación de posición vertical. Es esta con esta combinación de signos. La altura final es 0. La inicial es lo que quiero saber. Mi velocidad inicial es 20, mi tiempo es 7, la mitad de mi gravedad es 5 y mi tiempo al cuadrado. De aquí, despejando, primero voy a hacer 20 por 7 menos 5 por 7 cuadrado.
Eso me sale menos 105, pero eso del otro lado pasa como 105 metros. Entonces, es la altura del edificio. Nos quedamos con la opción B. Es fundamental conocer todas las ecuaciones con las que cuentas en el movimiento vertical y cuál es la combinación de signos de si el cuerpo está subiendo, el sube y baja ya entra en las ecuaciones del ascenso. Y el que solo baja, o sea, cuando se suelta la pelota o se lanza vertical hacia abajo, o sea, hay una combinación de signos diferentes. Entonces, cuando es un problema como este de sube y baja, repito, se usan las ecuaciones del ascenso. Problema 169. Se lanza un cuerpo desde el suelo y verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo. Vieron que es desde el suelo nomás, entonces la altura inicial es cero. Se nos da la velocidad inicial que es de 40 metros por segundo. Podemos decir que la altura inicial es cero. La gravedad es 10 y quiere saber cuál sería la ecuación de posición vertical, ¿verdad? La vertical sabemos que se representa, o sea, universalmente la vertical se representa con I. Entonces, la ecuación que debe seguir una partícula en ascenso es esta, la misma que el problema anterior. Y reemplacemos ahora. La I tengo que dejar expresada nomás y el tiempo. La altura inicial desaparece. V sub 0t menos la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y quedaría con esta combinación de signos. 40t menos 5t cuadrado. Sería la opción D, de dedo. ¿Ok? Es un problema facilito, sencillito. O sea, fácil cuando sabes bien lo que ya les dije en el problema anterior, la combinación de signos para cada movimiento, si es ascenso o si es solo descenso. Veamos el siguiente problemita. 170. Nos da la ecuación de movimiento, que por ser cuadrática ya sabemos que es un movimiento variado. La velocidad tendrá la mitad de su valor inicial al cabo de. Quiere saber en qué tiempo la velocidad toma la mitad de su valor inicial. O sea, me está relacionando la velocidad con tiempo. Entonces, obviamente, tengo que escribir la ecuación de velocidad. Miremos los datos. El que está al lado de t es la v sub 0. Si la v inicial es 20, entonces mi v final es la mitad, o sea, 10. Ya coloco mi v final, ya tengo mi v inicial. Mi aceleración es menos 10 porque menos 5 es la mitad, recuerden que hay que multiplicar por 2. Y el tiempo es lo que querés saber. Menos 10t voy a pasar a la izquierda para que sea positivo. Y este a restarle a este, 20 menos 10 es 10. 10 a dividir la 10 y tenemos un segundo para que la velocidad se reduzca a la mitad. Nos quedamos con la opción B. 171. La gráfica representa la velocidad en función del tiempo para un punto material en movimiento. La aceleración escalar del movimiento es. Tenemos un gráfico de velocidad. La técnica es, escribimos la ecuación de velocidad y tratamos de rescatar alguna velocidad, la v sub 0 y el tiempo para poder calcular la aceleración. El punto donde el gráfico intersecta al eje vertical, esa es la velocidad inicial. Después tenés que mirar si conoces alguna otra velocidad con su tiempo correspondiente. Entonces, esta es la v y este es el tiempo. V5, V inicial 8, aceleración no sabes y el tiempo es 6. Este pasa restando y va a ser menos 3. Este dividiendo y va a ser menos 0,5 metros por segundo al cuadrado. Se esperaba que la aceleración salga negativa, ya que es la pendiente de la recta y la recta es descendente. Entonces nos quedamos con la opción C. Problema 172. Dos móviles parten de un mismo punto con velocidades de 100 y 200 kilómetros por hora. Después de una hora de movimiento, la separación entre ellos es d. El valor que no podrá, o sea, el valor d de la separación entre ellos no podrá ser. No nos dice en qué dirección se desplazan, entonces tenemos que ver todas las posibilidades. Si se van en el mismo sentido, vamos a tener dos desplazamientos en el mismo lado. Si es que tendríamos que ver qué hacer para hallar. O sea, si vos tenés, si uno se va, a ver, era una hora.
Si uno se va a 200 kilómetros, el otro se va a 100. Al restar va a ser 100 la distancia entre ellos otra vez. Si se van en sentidos contrarios, o sea, uno hacia acá y uno hacia acá, este se va a ir 200 kilómetros por aquí en una hora y este 100 kilómetros por aquí. En ese caso se sumarían las distancias. Acá se restarían. Porque si acá en 200 partieron de cero, ponerle uno está en 200 y el otro en 100. Entonces al restar tenemos 100 kilómetros de separación. Acá tenemos 300 kilómetros de separación. La otra posibilidad es que hayan partido en forma perpendicular, 200 por aquí y 100 por aquí. Ahí, por ejemplo, la distancia sería la hipotenusa. Entonces, en ese caso, 200 cuadrado más 100 cuadrado, 223,6. Ahí está. Pero fíjense que lo más lejos que pueden estar unos de otros es cuando se van en sentidos contrarios. 300 kilómetros es el valor máximo. Y el valor mínimo que van a tener es cuando se van en el mismo sentido, que va a ser 100. Y todos los demás valores van a ir cayendo entre esos dos valores dependiendo de a qué ángulo se mueven, porque pudieron haberse movido a, no sé, a un ángulo agudo, pudieron haberse movido a un ángulo obtuso. Entonces estamos hablando de dos desplazamientos y que necesitamos unir los extremos, las separaciones, entonces necesitamos un vector diferencia. ¿Y se acuerdan que se podía hacer el mínimo y el máximo? El mínimo es la resta directa de los módulos y el máximo la suma directa de los módulos. O sea, les mostré todos esos casos para que puedan entender de dónde sale. O sea, yo puedo haberles dicho ya, bueno, estamos buscando el vector de desplazamiento. Estos se pueden sumar, se pueden restar, tenemos el mínimo y el máximo, pero les mostré las diferentes situaciones para que puedan convencerse más. Entonces, no puede valer cualquier valor que esté fuera de este intervalo. Entonces, elegimos la opción D porque sobrepasa al valor máximo permitido, que es 350. Perdón, 300 es el máximo y este ya es 350, entonces sobrepasa al máximo permitido. Entonces no podrá valer 350. 173. Un cuerpo cae libremente desde una altura h. Recuerden que cae libremente significa v sub 0, 0. Esa altura es la i sub 0 o altura inicial. Y quiere saber cuánto tiempo tarda en caer los últimos 100 metros. Aquí es una cuestión de estrategia. Voy a colocar otra vez mi sistema cartesiano. Vamos a suponer que acá en 180 está la pelotita y va a caer. Ahora, ponele que los últimos 100 metros, decía, a ver, sí, los últimos 100. Los últimos 100 sería que acá esté en 100 y acá ya está en 0, ¿verdad? O sea, esta parte nomás del tiempo quiere. Si vos calculás cuánto tiempo tarda en caer hasta 100 y cuánto tiempo tarda en caer todito y restás los dos tiempos, voy a llamarle tiempo 1 y tiempo 2. Si vos restás ambos tiempos, ahí vas a tener la duración de esa última parte, de los últimos 100 metros. Entonces, calculemos la distancia que cae la partícula desde el reposo. Recordemos que es así con esta ecuación. Entonces, voy a ver cuánto tarda en caer. Voy a despejar el tiempo lo que quiero, el tiempo lo que quiero. 2, distancia recorrida sobre gravedad. Este es el tiempo que tarda en recorrer ciertas distancias. Entonces, T1. Pregunto, ¿cuánto cayó aquí? De 180 para caer hasta la posición 100 cayó 80 metros. Y para caer todito hasta el suelo cayó 180. Entonces voy a hacer para 80 y para 180. 2 por 80 dividido 10 y 2 por 180 dividido 10. Entonces esto me da 4 segundos y esto me da 6 segundos. La duración entre uno y otro entonces es de 2 segundos.
Entonces nos quedamos con la opción, para que voy a achicar un poquitito. Ay, a veces macanea este cursor, che. Vista. Voy a reducir la vista para que podamos ver todo. Nos quedamos con la opción aquí, C, entonces. Repito, calculás en qué tiempo caería totalmente los 180 metros. Calculás en cuánto tiempo caería 80 metros. Entonces, al restar, tenés los últimos 100 metros. Nos vemos en breve. Problema número 174. Estamos a 4 problemas de terminar toda la parte de movimiento rectilíneo. Un auto recorre una distancia de 1200 metros en un intervalo de tiempo de 1 minuto y me pide saber la velocidad escalar, o sea, cuál va a ser la expresión que no corresponde a un equivalente a la velocidad escalar media de este movimiento. Fijémonos, voy a calcular en metros por segundo. Minuto voy a pasar a segundos. Entonces, velocidad escalar media es distancia recorrida sobre tiempo. Mi velocidad escalar media, perdón, mi distancia recorrida es 1200, mi tiempo es 60 segundos, entonces tenemos 20 metros por segundo. Ese asimismo no está. Voy a expresarlo a milímetros por segundo. Si yo tengo 20 metros por segundo y quiero pasar a milímetros, simplemente necesito cambiar metros a milímetros. Entonces, si lo que quiero cambiar está arriba, yo coloco abajo, del lado contrario, lo que quiero que aparezca en vez de él y la relación algebraica entre ellos. Y esto me daría un valor de 20.000 milímetros por segundo. Y aquí dice 2000 milímetros por segundo. O sea, esta ya es la incorrecta y nosotros buscamos la incorrecta. Pero de igual manera vamos a ir demostrando las demás unidades de medida. Por ejemplo, 1,2 kilómetros por minuto, voy a pasar a kilómetros por hora, a metros por segundo mejor. A ver, esto si paso a kilómetros por hora va a ser 72 kilómetros por hora. O sea, la B está permitida. Esto voy a pasar a kilómetros por hora. Minuto está abajo, voy a colocar arriba. Quiero que aparezca hora. 1 hora, 60 minutos. Y ahí multiplicando 1,2 por 60 te da 72 kilómetros por hora. O sea, es equivalente también este a 72 kilómetros por hora. 2000 centímetros por segundo. Voy a pasar a metros por segundo. 1 metro, 100 centímetros. Y ahí me va a quedar 20 centímetros. A ver, perdón. Yo tengo 2000 metros por segundo. 20 metros por segundo me va a quedar, que es equivalente a esta velocidad. También está permitida. Ahora kilómetros por segundo. Ya de metros por segundo puedo pasar a kilómetros por segundo por mi factor de conversión. Y eso me da 0,02 kilómetros por segundo. Entonces nos quedamos con la opción E, que es la incorrecta que estábamos buscando. Problema 175. Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba y retorna al punto de partida en 15 segundos. La aceleración de la gravedad es 10, la velocidad al tocar el suelo es. Bueno, resulta ser que una de las cosas importantes que tenemos que saber en el movimiento vertical es que si la partícula sale con cierta velocidad inicial, va y regresa, cuando retorna al punto de partida lo hace con el mismo valor de la velocidad, ¿sí? Si salió con 20 metros por segundo, regresa con 20 metros por segundo. Entonces, en este caso nosotros tenemos el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es 2v sub 0 sobre g. Esto es 15, esto es 10, esto simplificando da 5 y esto va hacia acá. Tengo 75 metros por segundo para la velocidad inicial, pero ese mismo valor también lo tiene la velocidad final. Estamos hablando de módulos, ¿sí? Porque como velocidad, como vector no son iguales, porque uno está para arriba y el otro está para abajo, pero en valor son iguales. Ahí está.
Entonces tenemos 75 metros por segundo. Problema 176. Desde el suelo se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba y recorre una distancia de 100 metros hasta tocar nuevamente el suelo. O sea, ida y vuelta ha recorrido 100 metros. Como regresa al mismo nivel de lanzamiento, podemos decir que la misma distancia que se fue durante el ascenso es la que baja en el descenso, valga la redundancia. Entonces estamos hablando de una altura máxima de 50 metros. Me pide en qué momento pasa por la altura, que es la mitad de la altura máxima. Entonces me está relacionando la altura con el tiempo. Entonces me conviene esta ecuación. La altura inicial es 0. La altura que buscamos es la mitad de la altura máxima, entonces 25. Y la velocidad inicial vamos a calcular. ¿Por qué? Porque tenemos la altura máxima. Veamos, 50 v sub 0 cuadrado sobre 2g. 2g es 20. 20 pasa a multiplicar la 50 y es 1000. Luego la raíz de 1000 es 31,62 metros por segundo. Eso traemos acá, multiplicamos por el tiempo, que es lo que estamos queriendo saber, y menos 5t cuadrado. Es una cuadrática nuevamente, voy a pasar toda a la izquierda y voy a resolver por Bhaskara. Esto es A, esto es B y esto es C. Voy a detener un ratito el video para calcular esto, para que no se extienda tanto. Y regreso a escribir los resultados. Bueno, los resultados que me arrojó la calculadora son estos. Fíjense, en problemas como este, donde buscas una posición y un tiempo, si te salen dos tiempos positivos, significa que la partícula dos veces pasa por esa altura. El tiempo menor es durante el ascenso a la ida y el tiempo mayor es a la vuelta. Como nos dice que pasa por primera vez por la altura 25, entonces tomamos el tiempo menor. ¿Ok? Entonces a los 0,93 ya pasaba por esta altura 25, va hasta arriba, luego regresa y una vez más pasa por esa altura, pero ya a la bajada durante el descenso. Por eso es que se tienen dos tiempos positivos entonces para una altura de 25 metros. Vamos con el último problema de la parte de movimiento rectilíneo. De lo alto de un edificio se dejan caer dos pelotas de pesos diferentes con un intervalo de tiempo. Bueno, en caída libre sabemos que nos interesan los pesos. Pelota A, pelota B. Solo que con diferencia de tiempo. Un segundo después se deja caer la segunda. Después de 2 segundos de haberse dejado caer la segunda pelota, la distancia entre ellas es. Fíjate que cuando han pasado 2 segundos para B, ya han transcurrido 3 segundos para A, porque él ya salió un segundo antes, él ya consumió tiempo, ¿se entiende? Entonces, si para B han pasado 2 segundos, para A ya han pasado 3 segundos. Tenemos que calcular la distancia que cae cada uno y después restar esas distancias. Esta ecuación voy a utilizar para ambas. La mitad de la gravedad, 4,9, porque en este caso no me autoriza usar 10, por el tiempo al cuadrado. Esto sería para la pelotita A. Para la pelotita B sería otra vez la mitad de la gravedad, pero el tiempo al cuadrado. Veamos. 4,9 por 9, 44,1 metros cayó A y 19,6 metros cayó B. Si vos restás ambas, tenés que 24,5 es la distancia entre ellas. Nos quedamos con la opción D. Para representar nada más, imaginemos que tenemos una pelotita. Las dos caen desde el mismo punto, solo que en tiempos diferentes. A ya iba cayendo. Cuando pasaron un segundo, ahí recién sale B. Y este ya está abajo. Entonces pasaron 2 segundos más. Ponerle que acá está A y B está acá. Entonces esta es la distancia
entre ellos. Esto es lo que ha caído A, esto es lo que ha caído B y esta sería la distancia entre ellos. Hice el dibujito para que se entienda el por qué hemos restado ambas distancias. Nosotros queremos la separación vertical entre ambas pelotitas. Muy bien, chicos, entonces hemos terminado de desarrollar los problemas de la parte de movimiento rectilíneo del libro de Deidamia. Les agradezco mucho la paciencia y les pido nuevamente que se suscriban a mi canal si les gusta el contenido y que puedan compartirlo con sus compañeros, amigos, conocidos, familiares, para que yo pueda aumentar también la cantidad de seguidores y pueda compartir con más personas mi contenido educativo. También en Instagram estoy con el mismo nombre que en YouTube, con Susi Physics. Soy la profe Susi, pero los nombres de mis canales, Susi Physics, así van a encontrar tanto en Instagram como en YouTube. Gracias chicos, nos vemos en el próximo video donde ya estaremos resolviendo problemas de dinámica seguramente. También ahora los chicos me están pidiendo mucho la parte de hidrostática, entonces voy a ver si ya puedo adelantar un poquito de hidrostática y después retroceder otra vez con los demás contenidos. Gracias, nos vemos.